Saludos, mi nombre es Alessandro D'Amico, soy licenciado en psicología, mención psicología social de la Universidad Central de Venezuela, máster en psicología del deporte por la Universidad de Ciencias de la Cultura y del Deporte, Manuel Fajardo, doctor en ciencias del deporte y de la actividad física, psicodramatista, coach ontológico y deportivo de Cross Training RF nivel 5 y docente universitario. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy trascendental para el ámbito de la recreación y es el tema del crecimiento personal, que a su vez tiene dos subprocesos, que son el aprendizaje y la inteligencia emocional. Para esto necesitamos primero entender que el crecimiento personal es ese proceso de autodescubrimiento, autoconocimiento, donde la persona se va percatando de sus habilidades, percatando de sus gustos, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, y requiere de mucha observación, requiere de apertura a la experiencia, requiere de reconocerse como un legítimo otro. Y sobre todo es muy sabido que este tipo de conceptos emergió de áreas como la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, la psicología humanista de Carl Rogers, de Abraham Maslow, basamentos de crecimiento personal como los de Carl Rolomey, filósofo, y el psiquiatra Viktor Frankl en su obra El hombre busca de sentido lograron catapultar el crecimiento personal como parte esencial de la vida. A continuación voy a compartir una presentación de PowerPoint por la cual nos vamos a guiar. Momentico. Perfecto. Estoy compartiendo mi pantalla. Voy entonces a colocar la pantalla completa. Me disculpa. Fue, fue para la diapositiva que no era. Que ya quiere terminar. No, vamos a empezar apenas. Hemos titulado esta clase de crecimiento personal y aprendizaje. Crecimiento personal, ya se los definí, es un proceso que comienza desde la niñez. Es un proceso que busca que nos autodescubramos. eh, Corresponde también a esas diferentes etapas en las cuales nos vamos desarrollando, vamos evolucionando para estar más conscientes de nuestras propias habilidades, nuestros sentidos, nuestros límites y nuestras posibilidades de expansión sobre todo. Cuando hablemos aquí de aprendizaje, nos vamos a la definición de John Kimball, que para mí es la más amplia de todas. Y esa definición es: el aprendizaje es todo cambio relativamente permanente en la potencialidad de la conducta como consecuencia de la práctica reforzada. ¿Sí? Si vamos a autores como Michael Donjan, él nos dice que es todo cambio debido a la experiencia. Y para que se convierta en un aprendizaje tiene que haber reforzamiento, negativo o positivo. Ese concepto de aprendizaje fue rescatado por Iván Petrovich Pavlov con su teoría del condicionamiento operante, luego más adelante por Edward Lee Thorndike con el condicionamiento instrumental y luego con Burrus Frederick Skinner y John Brodus Watson cuando propusieron el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es la columna vertebral de cómo los seres humanos vamos aprendiendo. A medida que vayan cadenas de estímulos, se producirán distintas respuestas. El día de hoy quiero comenzar hablando un poco de esas etapas del ciclo vital a nivel psicológico, cómo nos van impactando justamente estos procesos de crecimiento personal y de aprendizaje.
Muchas veces cuando hablamos de los temas de la vida, tenemos que irnos a estas etapas del desarrollo psíquico. Indagando en la literatura, he visto que este es un cuadro que ejemplifica muy bien las etapas psicológicas por las cuales pasamos, ya que entre los varios autores que se han dedicado a describir las fases del desarrollo psíquico, que es lo que nos atañe hoy dentro del desarrollo personal, están Sigmund Freud, Eric Erikson, Jean Piaget, compilados por Naranjo 2011. Y empezamos entonces con esta comparación. Si nos vamos a la fase de 0 a 1 años, de 0 a 18 meses, según Freud, en este caso, la primera fase, la primera etapa sería la etapa oral. Aquí el objeto de exploración es la boca. Es esa etapa donde desde que somos niños, chiquitos, nos metemos toda la boca, exploramos el mundo con la boca. Ahí la fijación suele ser la pasividad, la credulidad, la inmadurez. Inmadurez empezando por lo biológico, porque nos cuesta movernos. Estamos aprendiendo apenas a usar los miembros del cuerpo, las articulaciones. La pasividad, porque todavía nos cuesta a veces reaccionar con rapidez a los estímulos, cosa que es normal por la etapa en la que estamos de ser niños pequeños. Credulidad, porque somos capaces de seguir un objeto y no lo cuestionamos. Todo lo que pasa por enfrente nos guía, todo lo que nos dicen que hagamos, lo hacemos. ¿Qué nos dice Erickson en esta etapa? Él la coloca del 0 a 18 meses de edad aproximadamente. Mientras que Freud la llamó oral, Erickson la llamó confianza básica versus desconfianza básica. ¿De en qué consiste, según Erickson, esta etapa? Si el niño recibe cuidado de sus progenitores, va a obtener confianza, de lo contrario será dependiente. Es aquí donde el infante aprende a distinguir quién es papá, quién es mamá, qué le proporcionan, aparte de amamantarlo, de cuidar de él, de cargarlo, de acurrucarlo. Eso también son, son figuras que van a ser referencia para él, en este caso, para este infante. Entonces, cuando suele ser un infante al cual no se le presta mucha atención o se le cuida de mala gana, puede despertar una desconfianza. ¿Qué nos dice Jean Piaget? Él llamó a esta etapa el estadio sensoriomotor o sensoriomotriz. Etapa sensoriomotriz. También lo puede encontrar en la literatura. Nos dice que de 0 hasta 1 año y medio, 2, aquí el nené o la nené usan sus sentidos para conocer su ambiente, la vista para seguir los móviles que se le colocan encima de la cuna o del corral donde lo colocan, se queda dando vueltas viendo ese corral, viendo, perdón, esos móviles, esos juguetes. Cada vez que escucha un sonido, inmediatamente voltea. Lo pueden colocar frente a la televisión y ya empieza a quedarse así embelesado, incluso frente a teléfonos o tablets. Por eso no se recomienda, por el bien de su crecimiento personal, no se recomienda eh, colocarles ese tipo de dispositivo de pantallas planas en teléfonos, en tablets, porque puede atrofiarle el cerebro. Entonces, aquí, según Piaget, el infante usa todos los sentidos para conocer el ambiente. Por el olfato también se va guiando, por la audición, como dijimos, por la vista principalmente. ¿Ve? Y todo lo que está cerca lo quiere tocar, todo, 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 todo. Luego viene una segunda etapa, yéndonos a Freud, que es la etapa anal, que va de los 2 a los 3 años. ¿Cuál es el objeto aquí? El tracto digestivo. Generalmente,
Aquí el infante va dejando evidencias de su defecación. Cuando defeca, eh, suele ser una etapa en la que el niño despierta su lado travieso también, de pícaro. Cuando hablemos siempre de las etapas de Freud, aquí siempre vamos a ver el tema de la fijación, o sea, cuando no se supera bien la etapa o no fue bien trabajada, queda una fijación. En el caso de la etapa oral, que es la anterior, la fijación es la credulidad, la pasividad, la inmadurez. Gente que no estuvo bien estimulada, no se le fue trabajado el tema de dejar de meterse las cosas a la boca. Es normal que usted la vea siendo adultos en esto, por ejemplo, o comiéndose las uñas o fumando. Y suelen tener tendencia a lo que es la pasividad, a ser demasiado crédulos o a la inmadurez. Ojo, son tendencias, no quiere decir que todos son así. En el caso cuando no se trabaja muy bien esta etapa, de aprender al niño a controlar esfínteres, que esta es la parte donde tienen que aprender a controlar esfínteres, la fijación se queda en la limpieza. Pueden ser personas que son muy obsesivas compulsivas con la limpieza, con los gérmenes, con el orden. La coprofilia es jugar a nivel de relaciones sexuales, jugar con heces, jugar con heces o utilizarlas con fines sexuales. Negligencia, es decir, no aceptar cuando te equivocas, ser demasiado orgulloso. Incluso pues, la fijación puede irse hacia los lados como decimos en Venezuela, ser botarate. El botarate en Venezuela es una persona que gasta demasiado sin pensar en las consecuencias, gasta la plata, el dinero, así en exceso. ¿Cómo llamó Erickson a esta parte? Él lo trabaja desde los 18 meses hasta los 3 años de edad. Llamó autonomía versus vergüenza. Perdón, autonomía versus vergüenza y duda. Es en esta etapa donde el niño va firmando su independencia, por lo menos emocional, y se vuelve más confiado y seguro. Pero si no tiene la motivación adecuada, el cuidado necesario, la disciplina necesaria, puede volverse una persona desconfiada primero de sí misma, lo cual lo hace dudar de su existencia y puede empezar a desarrollar una baja autoestima. ¿Eh? ¿Cómo lo llama Piaget? Estadio preoperatorio, entre los 2 y los 7 años de edad. ¿Qué es típico de esta etapa? El juego simbólico, cuando ya puedo jugar a las casitas, puedo jugar con los muñecos, y estos son, no sé, mis G.I. Joe, Matt Steel, cualquiera de esos juguetes guerreros, mis soldaditos contra los vaqueros e indios, etcétera. Juego simbólico puede ser el escondite, ya a esa edad son capaces de decir, ya puedo jugar escondite. O vamos a ver quién gana en esta carrera. El que llegue de último es un pollo muerto, por ejemplo. Cosas así. La centración. Ya aquí está en un periodo donde busca enfocar su atención a lo que sí desea y a veces cuesta sacarlo. Pareciera que a veces se va en trance o se queda muy fijado viendo un estímulo y hay que decirle, epa, Alessandro, aterriza. Después se fue, estaba en la luna, se distrae mucho. Suele ser más intuitivo, suele ser una persona que le encanta entusiasmarse por cualquier cosa, reírse mucho. Y el egocentrismo, ¿cómo se manifiesta aquí? Cuando ya este niño o esta niña ya empiezan a, por decirte, a agarrar algo y dicen, esto es mío, 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 mío. O agarran a mamá, mamá es mía. Y así empieza a manifestarse esa parte del egocentrismo. Vamos a la tercera fase. Freud nos dice que viene la etapa fálica, que va desde los 4 años a los 6 años. Fálica de falo, en este caso. Cuando hablamos de falo, falo se refiere al miembro masculino.
pero también cuando se habla de objetos fálicos, son objetos que tendían a ser erectos. Por ejemplo, ciertas estatuas en Grecia, por ejemplo, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, que tendrían a ser fálicas. ¿Ok? ¿Qué es típico de aquí? Aparece el complejo de Edipo en los niños y el complejo de Electra. ¿Cómo es esto? Complejo de Edipo está basado en el mito de Edipo Rey de la antigua Grecia, de aquel rey que se enamoró de su madre, sin él saber que era su madre. ¿Por qué? Porque el papá de Edipo, que era el rey de Grecia, lo desterró, o se lo dio a unos campesinos para que lo cuidaran, porque el oráculo le había dicho, vas a ser sustituido por tu hijo y te va a matar. Y entonces, bueno, un día él conoció a una señora de la que se enamoró, mucho mayor que ella, y terminaron teniendo un hijo. Y después él se entera que era su madre. Entonces, ¿cómo es, ya saliéndonos de la antigua Grecia? El complejo de Edipo es cuando el niño, en este caso el varón, tiende a querer a sacar a papá del cuarto cuando hay el colecho, cuando mamá que tiene que dormir con el niño y compartir la cama con papá. O sea, a nivel mental, desarrolla un apego fuerte hacia la madre. Y el de Electra, ¿cómo es? Al contrario, cuando, como decimos en Venezuela, la niña tiene un pega-pega con el papá, o sea, demasiado apego con el papá, que a veces quiere sacar a mamá de la cama o decir, es mío, que es lo sano, romper con ese apego para que el nené sepa que él tiene su espacio en su cuna o en su propio cuarto, la nené también, porque ¿cuál es la fijación aquí? A pesar de que no está escrita, yo se las voy a decir. La fijación es que puede pasar que este chico, cuando es más grande, le cueste independizarse de su casa, o sea, muy dependiente de mamá o de papá, o todo lo que mamá y papá digan es santa palabra. Así me hayan cuestionado a mis 20, 25 novias que he tenido, ¡pum! Viene aquí la autocrítica excesiva o sensación de minusvalía. ¿Qué nos dice Eric Erickson? Él llama a esta etapa iniciativa versus culpa. Fíjense cómo estamos avanzando en los años. Desde los 3 a los 5 años de edad. Si crece en un ambiente bien estimulado, con motivación, con necesidades satisfechas, tiende a ser un ser humano más productivo, seguro y de toma de decisiones. Si no, si lo cuestionan por todo, va a sentir culpabilidad hasta por tomar agua. ¿Ok? ¿Qué nos dice Jean Piaget? Esta etapa la llama él la etapa de operaciones concretas. Va desde los 7 a los 11 años de edad. Perdón. ¿A qué hace referencia esta etapa? Hace referencia a operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. Por ejemplo, ya que el niño sabe que se agarra un poco de plastilina y hace una gran bola de este tamaño y luego se divide esa bola en 10 tiras, se le pregunta, ¿dónde hay más plastilina? ¿En la bola o o en las tiras? Y él te va a decir, es la misma. Ya él ahí sabe que 2 más 2 son 4. Ya él ahí sabe que para tomar agua él tiene que pedir agua, o por lo menos llevar un vaso para que un adulto le sirva, por ejemplo. Cualquier tema que tenga que ver allí con la lógica. Luego viene la etapa de latencia. ¿Eh? ¿Cómo es la etapa? Perdón. ¿Cómo es la etapa de latencia según Freud? Va de los 7 años a los 10 años. ¿Ok? 7, 10 años hasta llegar a lo que es la pubertad. En algunos, recuerden que la pubertad empieza a partir de los 12 años, 13 años, el caso del varón por ahí. En cambio, la hembra empieza un poco antes.
Ahí emergen los sentimientos sexuales, la atracción. Están latentes esos sentimientos sexuales. Ya siento atracción por el sexo opuesto o por el mismo sexo también, pero empieza la atracción. Es aquí cuando empieza el niño a diferenciarse de la niña, decir, ah, mira, es que me doy cuenta que yo sí tengo pene, o mira, no, yo tengo es vagina, soy mujer, soy hembra. La fijación aquí, ¿cuál es? La frustración sexual. Cuando quieres tener múltiples parejas, cuando no te has enseriado, por ejemplo. No, perdón, disculpe, esa es la fijación de la otra etapa, disculpe, de la siguiente. Aquí la frustración sexual viene cuando me cuesta definirme, o soy esto o soy lo otro. eh, Tengo que aprender a hacer cosas que van acorde a mi sexo o a mi género. Eh, Tengo que entender que una cosa es apreciar el arte en las esculturas desnudas y otra cosa es ver pornografía. ¿Eh? Esas son cosas que son parte de lo que es la fijación de la latencia cuando no se ha superado. En la latencia es cuando muchas veces el varón le muestra a su mamá en esas edades, mira mami, tengo una erección y mamá dice, ok, chévere, pero usted es un hombrecito serio, póngase un short, póngase un interior, póngase un pantalón, eso no es para estarlo mostrando a todo el mundo. No se puede usted estar haciendo orinando en todos lados, para eso hay un baño. Ese tipo de cosas pasan en esta etapa. Igual, es la etapa donde la mamá o el papá le enseña a la niña, mire, bájese la faldita, no se la suba tanto. ¿Eh? Este, usted es una dama, aprenda a darse a respetar. Bueno, por ahí empieza. Recuerden que esta es la etapa también donde a varias les da la menarquia, su primer periodo menstrual también. Y los sueños húmedos en el caso del varón. Comienzan los sueños húmedos, cuando muchas veces no empieza todavía la etapa de la masturbación. En algunos ya empieza, pero en otros no. En el caso de lo que nos dice Eric Erickson al respecto, la etapa la llamó laboriosidad versus inferioridad. Va desde los 5 hasta los 13 años de edad. Ya en este caso, el niño quiere experimentar cosas, planificar, compartir, ya planifica mejor ciertos juegos, como bueno, ustedes se esconden y yo los busco, mira, vamos a jugar algo más de grande, y algo más de grande puede ser, vamos a jugar FIFA en el PlayStation o Minecraft, por ejemplo. Este, Street Fighter, Mortal Kombat, por decir juegos de video. Si no hay juegos de video, ya sabe, ya tiende a querer saber hacer papagayo solo o papalotes, en este caso, eh, jugar ajedrez, ese tipo de juegos. Ya quiere estar más con otros niños que en su propia casa. En el caso del varón, ya cree que es grande, que es hombre. En el caso de la hembra, también. Ya empieza a ver a los niños con otros deseos, igual el varón con la hembra. Y es aquí donde entra el periodo de operaciones formales, según Piaget, que va desde los 12 años en adelante. ¿Qué se busca aquí? Está capacitada para realizar pensamientos abstractos, al igual que lo dice Erickson, de experimentar, compartir. Cuando no se logra la laboriosidad, ya el niño se siente inferior, se empieza a comparar constantemente con otro, ya empieza el pensamiento de la pregunta de ¿qué pasa si? Eso es de las operaciones formales y de la laboriosidad versus inferioridad. ¿Qué pasaría si un día llego tarde a la casa? ¿Qué pasaría si hoy no voy a la escuela y mi abuelo enfermo? Ahí es donde ocurren ese tipo de cosas. Y recuerda que todas estas etapas es importante conocerlas porque cuando trabajamos con recreación, a veces trabajamos con infantes o adolescentes, adultos o mezclados, gente mayor también. Entonces es importante conocer este tipo de etapas.
Además, todos hemos pasado por ahí o estamos a punto de pasar a eso. De hecho, el ejercicio que les propongo en este momento, mientras les voy dando este contenido, me gustaría que escribieran y lo compartan, y lo compartan. ¿Dónde estoy ubicado yo? ¿En qué etapa? Ah, bueno, según Freud, yo estoy en esta. Bueno, si usted es adulto, ya las de Freud debe haberlas pasado. Por lo menos según Eric Erickson, yo estoy, no sé, en la etapa de búsqueda de identidad, por ejemplo. Por esto y por esto. Buen ejercicio también. De hecho, una cosa que siempre se le recomienda a los docentes, recreadores también, líderes, es que se haga la pregunta, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Para qué? ¿Por qué? Son preguntas que parecen existenciales, pero son las que nos ayudan muchas veces a reorganizarnos, a reordenarnos y a tener un desarrollo personal mucho más óptimo y no algo que sea solamente instintivo. Entonces, ahora vamos a la última etapa sobre la que Freud trabajó y en el caso eh, de Erickson también. Ya van a notar que ya a partir de aquí, ya Piaget no propuso más etapas del desarrollo, ya que él decía que a partir de las operaciones formales, pues ya podemos realizar esos pensamientos abstractos y deberíamos tener un poco más de control sobre nuestra vida. En la etapa genital, ya Freud dice que va de los 11 años en adelante. Lo describe como los intereses sexuales maduros. Ah, bueno, ya yo sé que ya en esta etapa es normal enamorarse, que te guste a alguien, que le quieras besar los labios, que quieras agarrarla de mano mientras caminan, que si las cartas de amor, bueno, en mi época ahora es los mensajes de texto de amor, los WhatsApp o un video armado con TikTok, etcétera, para ese objeto amoroso. Empieza la conducta de galanteo en ambos sexos. Eh, ya se supone que aquí y más en esta época en la que estamos, ya 2026, ya aquí los muchachos saben deberían ya empezar a dominar lo que es su educación sexual, lo que es su salud sexual reproductiva. Cuando no se ha trabajado esto bien, queda una fijación. La fijación es cambiar de pareja como cambiar de ropa interior, múltiples parejas, impotencia en el caso del varón, frigidez, vaginismo en el caso de la hembra, y solo buscar relaciones superficiales y también puede ocurrir incapacidad para experimentar vínculos sanos. Y empieza la toxicidad también. ¿Cómo la llamó Erickson? Esta etapa, desde los 13 a los 21 años, búsqueda de identidad versus difusión de identidad. Ya aquí explora las posibilidades de identidad y comienza a formarla. Recordemos que la adolescencia, y esto sí lo tomamos de Erickson, que fue uno de los primeros en empezar a decirlo, las dos necesidades primordiales del adolescente, ¿cuáles son? Ser y pertenecer. Es muy común que en esta fase escuchemos mucho la frase, pero déjame ser, por Dios, qué fastidio. O cuando le dices que no, tú no me quieres, tú me odias. Frases que parecen dramáticas, pero hay que prestarle atención. Es normal aquí, sobre todo desde la etapa anterior, pero aquí también se ve mucho, mucho más que en la etapa anterior, que el adolescente choca con todo porque le cuesta manejar las articulaciones, de repente tiene esos brazos largos o esas piernas largas y choca con todo. Y dicen, tú si eres torpe. No, no es torpe porque quiera, es porque todavía no ha aprendido a conocer bien su cuerpo y a dominarlo. Y cuando andan así, con la mandíbula caída, es porque todavía no tienen el equilibrio desarrollado como lo tenemos los adultos. Es normal también las conductas masturbatorias en el caso de los dos sexos,
Y por supuesto, siempre va a buscar pertenecer a un grupo de valores similares, de intereses similares. ¿Por qué? Eso le sirve para diferenciarse de otros, el caso de ser, o sea, la identidad, pero también pertenecer, identidad social, identidad de grupo, sentir que forma parte de algo para que su existencia tenga sentido en esta vida. ¿Ok? Ya a partir de aquí nos quedamos solo con Erickson, ya que fue el que más exploró el resto del ciclo vital. ¿Eh? Todas estas etapas de desarrollo psíquico pertenecen a lo que es el ciclo vital. Entonces nos quedamos en los 21 años de edad. Es importante también entender que en esta búsqueda de identidad versus difusión de identidad, cuando no se trabaja bien esto, viene la difusión de identidad, que es ¿qué significa eso de difusión de identidad? Para Erickson es cuando esta persona, el adolescente, se descarrila, empieza a consumir drogas, a desviarse con conductas inadaptativas, se las suele pasar con gente de la mala vida, amigos de lo ajeno, malas influencias. Es aquí donde muchas veces comienzan a formar parte de bandas delictivas o bandas ilegales y a estar presos en los reclusorios juveniles. La rebeldía es aquí cuando explota también. Cuando pasa a la otra etapa, ya cambia la cosa un poco. Intimidad frente al aislamiento, o sea, intimidad versus aislamiento. ¿Va de qué edad a qué edad? 21 a 40 años. Aquí ya la persona tiende a relacionarse mucho más con los demás, pero de una manera más consciente. ¿Ok? Ahí afloran mucho más las necesidades de afiliación, es decir, vincularme con otros, y de amor, amor propio y amor hacia otro. Si has tenido muy malas experiencias, tiende a aislarse. Cuando ya pasa a la etapa de 40, 60 años de edad, es cuando está en la etapa de generatividad versus a estancamiento. Y aquí comienza su propia familia y aporta para la sociedad. Ya empieza a entender que es más adulto, hay que pagar impuestos, hay que pagar cuentas, hay que mantener a los seres de la familia, empezar a invertir. Y la última etapa va de los 60 años hasta la muerte. La llamó Erickson integridad frente a desesperación. Es aquí cuando la persona busca la integridad sin caer en la desesperanza. Es cuando empieza a ver hacia atrás y a hacer un balance emocional de toda su vida. Entonces, sí tienen las etapas de todo este desarrollo psíquico y de cómo generalmente lo vivimos. Muy bien, ahora estamos aquí con las etapas, pero etapas no, niveles de aprendizaje. Este autor Techman es quien yo he visto que más lo ha definido mucho mejor. Y esto nos sirve en recreación para que los aprendizajes se consoliden. Acuérdense que habíamos dicho que aprendizaje es todo cambio relativamente permanente en la potencialidad de la conducta como consecuencia de la práctica reforzada. Entonces, los niveles de aprendizaje son esas fases por las que un alumno pasa, un individuo pasa para aprender un nuevo conocimiento, porque al hacerlo puede profundizar más o menos en él. En recreación se supone que también educamos. ¿Cuál es el primer nivel de aprendizaje? Recordar. Nivel más básico, porque la única tarea del alumno será memorizar y recordar el concepto o la práctica para repetirlo, en este caso. Muchas veces la enseñanza tradicional se basa en estabilidad de recuerdo, hecho que hace que el aprendizaje esté a un nivel muy superficial. Por este motivo, las nuevas metodologías y propuestas de trabajo permiten a un estudiante o un individuo avanzar de manera creativa hacia niveles de aprendizaje más profundos que motivan tanto al estudiante como al docente. Por ejemplo, a muchos les cuesta memorizar las fechas por sí solas, pero si lo asocian con un evento, se va a acordar rápido. Un ejemplo, a mí me enseñaron a aprenderme mi año de nacimiento. ¿Por qué?
porque a mí me gusta el fútbol y cada vez que veía el número de mi año de nacimiento, me acordaba, en ese mundial fue que Maradona ganó la Copa del Mundo con Argentina en 1986. O sea, por asociación quedó fijado en mí y aprendí esa fecha. Luego viene el nivel 2, cuando el alumno es capaz de comprender el concepto y no solo memorizarlo, se pasa al siguiente nivel de aprendizaje. En este caso, el alumno no lo ha aplicado a un caso práctico, pero es capaz de explicarlo con sus propias palabras a los compañeros. Llevamos dos niveles. Vamos a ver ahora el tercero. Ahora viene aplicar. ¿Ok? Entonces, aquí demostramos explícitamente que hemos podido comprender el concepto y darle un uso práctico. Número 4, analizar. Cuando en este caso el individuo tiene un conocimiento avanzado de la materia, no solo es capaz de aplicar, sino que puede analizar situaciones concretas para encontrar el mecanismo que esconde. Una buena manera de comprobar que el alumno está progresando o nuestros participantes en la recreación es presentar casos prácticos que pudieran analizar en grupo. Hay un quinto nivel de las áreas de aprendizaje, de los niveles de aprendizaje. ¿En qué consiste? Separación entre asignaturas puede limitar el pensamiento creativo del alumno. En este caso, en el caso de la recreación, cuando separamos, por ejemplo, planificación de animación, eso puede limitar un poco. ¿En qué sentido? Que si no englobamos cada área, se puede hacer más difícil el aprendizaje, pero si lo vinculamos, si los asociamos, se puede dar de manera mucho más eficiente, más fluida. No obstante, al comprender por completo el concepto, un estudiante no solo será capaz de relacionarlo en la materia que se trata en el aula, sino que podrá aplicarlo para encontrar nuevas soluciones a problemas de otros ámbitos. Es decir, la resolución de problemas, los niveles de aprendizaje para una cosa me pueden servir para otra, a pesar de que quizá yo no lo vaya a utilizar después. Por eso que cuando usted aprende a manejar bicicleta, póngase usted a los 8 años, agarra una bicicleta quizá 10 años después, no se le va a olvidar porque se afianzó el aprendizaje. Hay un sexto nivel de aprendizaje que es evaluar. Aquí ya no solamente relacionamos conceptos con otras áreas o analizar un problema, sino que vamos a ver el resultado final del aprendizaje. Me autoevalúo, evalúo a mis compañeros, en el caso que el aprendizaje es en grupo, y puedo encontrar mejoras y seguir evolucionando en mi aprendizaje. ¿Ok? Y esto nos lleva a un componente muy importante que los recreadores deben manejar. Docentes, trabajadores, bueno, cualquier individuo, que es parte del crecimiento personal, porque sin esto no hay crecimiento personal, que es la inteligencia emocional. Y por eso quiero compartirlo con ustedes. Lo primero es entender que este término lo popularizó Daniel Goleman allá en Estados Unidos con un libro que publicó en 1995 llamado así, Emotional Intelligence, inteligencia emocional. ¿Y qué es eso de inteligencia emocional? Es la capacidad de las personas para reconocer las emociones, tanto propias como ajenas, y de manejarlas adecuadamente. Esto surge en una época donde se estaba viendo que no era suficiente con tener inteligencia cognitiva, inteligencia numérica, inteligencia de raciocinio, sino también había que tener inteligencia emocional, porque ¿de qué me sirve tener un cociente intelectual de más de 120 si emocionalmente no me relaciono con nadie o no sé reconocer las emociones en otros o en mí mismo? ¿Eh? También es la capacidad de saber interactuar con otros. Y los recreadores son muy buenos en eso. Aquí, ajá, déjame colocar esto aquí abajo. Ok. ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional?
Bien, antes de hablar de estos componentes, recuérdense que las emociones, como lo hemos visto en otras clases, tienen un disparador o un juicio. ¿Ok? Por ahí empieza la inteligencia emocional, con esto del autoconocimiento. Por ejemplo, si yo sé que el miedo lo dispara la amenaza, debo de conocer, ajá, qué son las cosas que yo siento como amenaza. Por ejemplo, en el caso del miedo. Autoconocimiento como primer componente. Es esa habilidad para comprender mis propias emociones. Significa entender cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, mis valores, mis metas y el impacto de los demás. Es decir, cuál es la identidad mía. Me conozco. Por eso hablábamos en el cuadro del desarrollo psíquico, las etapas del desarrollo de quién soy, cuál es mi misión en la vida, qué deseo hacer, qué deseo lograr. Y la recreación puede ayudar mucho en eso, sobre todo en las actividades de crecimiento, en las actividades colectivas, sobre todo. Autorregulación. Ok, ya me autoconozco, ya me conozco yo mismo, perdón. Ahora, ¿cómo me autorregulo? ¿Qué es eso? Es la habilidad de calibrar, reconocer esas emociones, regularlas. En lugar de dejarme llevar por mis impulsos, de actuar impulsivamente, yo como líder de mi propio proceso puedo detenerme, examinar mis emociones antes de reaccionar, poner en balanza. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Me quedo tranquilo? En vez de golpearlo y matarlo, es mejor que yo golpee un cojín. Ojo, fue un ejemplo extremo lo que dije. No vaya a pensar que eso es así. Pero sí, es saber cómo canalizarlas. Si siento tristeza, está bien que llore, pero no, quizá no llorar en la calle. Llorar hasta llegar a la casa, por ejemplo, o al llegar a mi cuarto. Ponerle nombre a lo que siento también es parte de esto de la autorregulación. Saber dónde sí expresar la emoción y dónde no. Entonces ahora viene el otro componente, que es la habilidad social. Habilidad para comunicarme con otros, colaborar con otros. En este caso, Goleman compara las habilidades sociales con la habilidad para guiar a otros a promover tus ideas. Incluso Goleman escribió años después el libro de la inteligencia social, que no está de más leerlo. Y en este caso, cuando habla de habilidad social, habla de que al reconocer emociones mías y de otros, la interacción debería hacerse de manera más eficaz, más eficiente. Bueno, ya yo sé que Gladys despertó hoy con el pie izquierdo, ya sé que no le puedo hablar de ciertos temas, por ejemplo. O si Rosa llega y anda toda sonriente hoy, a lo mejor es más fácil empatizar con ella, ¿ves? De esa manera, con los encuentros, es que puedo desarrollar mi inteligencia emocional, no aislado en mi cuarto, por ejemplo, o solamente en la biblioteca. Y sin embargo, porque en la biblioteca a veces entra gente. Luego viene el componente de la motivación. Las razones por las que quieres tener éxito, reconocer tu motivación te ayuda a adaptar una comprensión empática. O sea, ¿qué me motiva, por ejemplo, a, r- a canalizar mi rabia para no herir a otros? ¿Qué me mueve a hablar con una sonrisa cuando estoy en público, por ejemplo? ¿Qué me moviliza a reconocer mi miedo con tal de tener precaución, por ejemplo? O entender el miedo del otro para protegerlo. ¿Ves? Entonces, ese componente es importante también por eso. Y está el otro componente que vemos acá, que es la empatía. La empatía de conectar con la forma en que otra se siente. La empatía a menudo se considera piedra angular. ¿De dónde? De las emociones, de la inteligencia emocional, porque es una base importante para otros estados emocionales. Al yo ver que tienes una cara de pocos amigos, yo sé que no puedo llegarte de buenas a primeras a querer preguntarte cosas. A lo mejor pasaste una mala noche,
me coloco en tus zapatos para conocerte un poco mejor. ¿Ve? ¿Cómo trabajarla? Ya sabemos la teoría, ya sabemos cuáles son los componentes. Primero, identificar los detonantes. ¿Qué me detonan a mí ciertas emociones? Como dice aquí, es imposible arreglar un problema si no conocemos el origen. Ya lo dice el dicho. Para entender el presente hay que buscar, hay que entender el pasado también. Para poder controlar mis emociones es necesario identificar qué situaciones las provocan. Me molesta cuando me tocan en el hombro, pero me da pena decirlo. Es momento de decirlo, poner límites. Aunque parezca algo simple a primera vista, en muchas ocasiones se requiere el acompañamiento de un profesional para lograrlo. O sea, las circunstancias que hacen que las emociones se disparen, que ciertas emociones, eso es importante. Número dos, crear empatía con los que te rodean. Por ejemplo, en el ámbito laboral es muy frecuente que entres en desacuerdos con colegas. La mejor manera de encontrar un punto en común no es a través de la crítica o el juicio, como se hacía hace muchos años, sino mediante la empatía. Intentar ponernos en los zapatos de los compañeros para comprender mejor su postura. Fíjate en tus palabras, la otra forma de trabajar. Muchas personas cuando se enfadan suelen, perdón, desconectar la boca de la cabeza y no conectan la lengua con el cerebro. No piensan antes de hablar. ¿Qué significa? Que la elección de palabras puede ser inadecuada o incluso imprudente. Hay gente que se pasa de imprudente. Para lograr una comunicación asertiva se quiere un uso consciente y selectivo de palabras. O sea, no hay que ser tan frontal todo el tiempo, tan directo. Otro elemento de trabajo, aprender a aceptar la crítica. Cuesta, pero no es imposible. Es uno de los temas más vistos en psicología y en recreación y en educación. ¿Sí? En este caso, las personas que tienen una baja autoestima o presentan indicios de egolatría tienden a tomar mal la crítica, aunque en un principio sea duro. Aceptar y procesar inteligentemente la crítica puede llevar a un crecimiento personal y laboral. Admitir que no somos perfectos, somos perfectamente imperfectos. Y lo importante es tomar de esa situación un aprendizaje. Y esta otra característica es fundamental para una mejor salud mental. Ser agradecido, ser agradecida. Porque ¿qué pasa? Los individuos que son pesimistas y ven su entorno desde una perspectiva negativa todo el tiempo, por lo general tienen una inteligencia emocional poco desarrollada. Si este es el caso de nosotros, podemos comenzar a enfocarnos paso a paso en todas las cosas buenas que hay en nuestra vida, agradecer por ellas. Eso nos ayuda a nosotros a tener una postura más positiva. Aceptación, otra clave. Recibir voluntariamente algo que se le ofrece o le propone, por ejemplo, aceptar un regalo, permitir a que alguien entre en un lugar o forme parte de una comunidad, una asociación, un grupo. Ejemplo, no me han aceptado en el club por ser menor de edad. La aceptación es importante también. Saber qué acepto, qué no acepto. Dónde me aceptan, dónde no me aceptan. La aceptación personal. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto forma parte del crecimiento personal. ¿Eh? Se trata de aceptarme. ¿Cómo me acepto? Me acepto con mis virtudes o con mis no tan virtudes, mis oportunidades de mejora. Algunos los llaman defectos, otros prefieren llamarlo oportunidades de mejora. Se trata de aceptarme como soy, cómo me comporto, mis cualidades y los defectos o oportunidades de mejoras que tengo. Y esto es lo más difícil de aceptar. Pero si no lo asumo, me voy a quedar estancado y será difícil que me transforme para mejorar. Por ahí empieza la transformación. ¿Cómo lograrla? Aprender a decir que no.
En este caso, cuando hablo de cómo lograrla, me refiero a las dos cosas, la aceptación, la inteligencia emocional. Primera clave, aprender a decir que no. Eso forma parte de poner límites. Mira, no, no me puedo tomar dos cervezas, con una tengo, por ejemplo. Es muy importante defender los derechos personales desde la asertividad, de establecer tus propios límites, de quien vulnera tu espacio. Mira, no me da risa ese comentario, es una burla, no lo acepto, por ejemplo. Ay, pero qué delicado. No lo acepto. Por favor, delante de mí, no lo hagas. Conoce tus miedos, saber qué detona, ¿ves? De nuevo, qué detona ciertas emociones que hay al otro lado del miedo. Y conectemos con ese objetivo para luchar aquello que importa saliendo de la zona de confort. Una clave que nos da Jürgen Klarich es que aprendamos a hacernos amigos o pana o aliado del miedo, ver el miedo no como algo que voy a quitar, extirpar de mi cerebro, ¿no? Porque el miedo es una emoción básica que nace con nosotros. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más práctico, mejor dicho? Hacerme aliado del miedo, que este miedo me impulse a proteger, que este miedo me impulse a atreverme a hacer cosas, a respirar antes de estar nervioso, por ejemplo, porque los nervios son miedo también. Se voy de la mano con este miedo y es mi llave, mi convive, mi amigo, mi pana, mi socio, que estar todo el tiempo peleando y me daño la mano por andar peleando con el miedo. Observa también tu historia personal de un modo objetivo. No nos fijemos solamente en los errores. ¿Por qué no celebrar también los éxitos personales? ¿Es cierto? Ah, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver solamente los errores, lo malo y lo bueno para cuándo. Hay que ver las dos cosas, poner en balanza, equilibrio. No juzgues con dureza tus decisiones del pasado. Ya pasó. Intentemos comprender que se tomaron esas decisiones en un contexto distinto del de hoy y con una perspectiva muy distinta a la que tienes hoy. Porque recuerda que la experiencia te ha enseñado cosas nuevas. Aprender de la experiencia va a ser clave para poder avanzar y tener una mejor inteligencia emocional, una aceptación. Recuerda que eres una persona única, ser el protagonista de tu historia. Por tanto, vive como protagonista de una historia a la que tú creas tu buena suerte a partir de la coherencia. Coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Educa tu talento. Todos tenemos un talento para algo. Aunque tengas un talento especial para una actividad determinada, es muy importante que alimentes ese talento con formación. Puedes ser muy bueno en animación, pero has estudiado recreación, que la animación forma parte de la recreación, por ejemplo. Tienes que alimentar ese talento con formación para poder potenciarlo de verdad. ¿Sí? Por la siguiente. ¿Y esto por qué? Porque solo tú puedes conocerte tanto como para saber quién eres, qué es importante para ti, qué deseas priorizar. Conocernos y aceptarnos a nosotros es mismo es el principio para los cambios que queramos hacer. Muy importante para lo que es la terapia psicológica, la inteligencia emocional nos ayuda mucho. La terapia psicológica puede ayudarnos bastante con eso. Y es una excelente opción para el equilibrio interior y aprovechar tus fortalezas. Les dejo este mensaje para cerrar la clase. Dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Un mensaje de el psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, que fue discípulo de Freud. Olvidé mencionar que Erik Erikson también fue discípulo de Freud y luego, al igual que Jung, se separaron y crearon sus propias teorías. Tienen las referencias de donde hemos sacado toda esta información, ¿sí? Dejo estas frases para una mejor inteligencia emocional, mejor crecimiento, mejor aprendizaje. Todos tenemos algo bueno que aportarle al mundo. Úsenlo cuando hagan las sesiones de recreación.
Antes de volver un etcétera, traté de inventar con una buena intención. No sé si erré, pero lo intenté. Y una de las cosas que aprendí es que estoy aprendiendo aún de mi padre, el doctor Ciro D'Amico. Y esto no es lo mismo que se hace en recreación. Intentar ser creativo. Si erramos, bueno, volvemos a inventar y mejoramos las cosas. Lo decía el maestro Simón Rodríguez de Venezuela. O inventamos o erramos. Aquí están mis contactos. Bueno, deseo que este contenido haya sido de mucha productividad para todos, ¿sí? Y deseo que sea algo que les sume. Y recuérdense que todo empieza por nosotros como facilitadores de la recreación. Trabajándonos nosotros mismos, somos mejores personas para aquellos que están siendo formados por nosotros en una sesión de recreación. Muchas gracias por su amable atención y bendiciones.